Así nos corrieron, nos dejaron afuera. En la calle. Afuera, literal. Que porque tenían que cerrar. Me duele profundamente haber decepcionado a quienes han confiado en mi trabajo durante estos años. Nos prendieron las luces, empezaron a barrer y todavía nos escoltaron a la salida. Que porque tenían que cerrar. No me creo superior a nadie, no me creo intocable. Nunca fue mi intención usar mi voz para dañar o desprestigiar a nadie. Aquí en este restaurante llamado Bagatel en Polanco, donde pagamos casi 25,000 pesos de cuenta. Pues fue este señor el que nos escoltó. Mira, justo este señor fue el que nos escoltó. Aquí se cierra la una, no es cuando quieran. Ladies y lords de México. Estas personas que creen que deben ser tratadas diferente únicamente porque tienen cierto poder adquisitivo y por eso le pueden decir a los morenos del país qué hacer, qué no hacer y sobre todo, cuidado con el tono de voz con el que les hablen. Hoy traemos una lady llamada y bautizada por internet como Lady Polanco, debido a que el jueves pasado en la noche fue a celebrar con unas amigas el cumpleaños de una de ellas, echar unos drinks, ¿verdad?, en un restaurante de Polanco, pero como se lo estaban pasando tan bien, no se dieron cuenta que la hora, ¿verdad?, ya era bastante tarde. El restaurante cierra todos los días a la 1 de la mañana y ya eran las casi 1:30 de la mañana cuando deciden echarlas del restaurante. Que porque tenían que cerrar. Señoras, porque cierran a la 1 y ya. No me creo superior a nadie. Ya que estamos hablando de las terribles personas que vemos en internet y cómo protegernos de ellas, ¿qué mejor que Surfshark VPN, papá? El patrocinador de este video, por supuesto. Surfshark VPN es una red privada virtual que te protegerá mientras estés navegando las turbias aguas del internet, con su nueva función de antivirus. Al igual que al enmascarar tu dirección IP para que estés protegido de esos chico niño hackers que quieran robar tu información personal, como tus datos bancarios. Más si estás conectado a una red Wi-Fi pública, Surfshark mantendrá tus datos bien protegidos. Además, puedes cambiar tu dirección IP a cualquiera de sus 100 países, con más de 3,000 servidores alrededor del mundo, para desbloquear todas esas plataformas de streaming que no estén disponibles en tu humilde país del tercer mundo. Y muchos otros beneficios, como obtener los mejores precios para tus boletos de avión. ¿Qué estás esperando para descargar Surfshark VPN? Link en la descripción. Ahora mismo utiliza mi link surfshark.com/RobRob y utiliza mi código RobRob a la hora de pagar para obtener 4 meses extra. Muchas gracias a Surfshark VPN por patrocinar este video. Y por lo que vimos, no las trataron mal. No, en ningún momento fueron irrespetuosos con estas mujeres. Solo les dijeron, oigan, seguramente más bien desde que les trajeron la cuenta media hora antes del cierre, como generalmente pasa en restaurantes, si cierra a la 1 de la mañana, más o menos siempre te cierran la cuenta de perdida media hora antes de que cierre el lugar, como para decirte que, oye, ya estamos haciendo el corte de caja, ¿no?, para hacerlos la cuenta de lo que se vendió en ese día, y ya como pudiste observar, ya les habían prendido las luces, apagado la música y los trabajadores habían empezado a limpiar el restaurante y estas mujeres seguían sin irse hasta que las terminaron corriendo media hora después de que el restaurante oficialmente había cerrado. Y eso es un problemita porque desde que existe Twitter, casi cada mes a huevo surge un lord o una lady de México, sobre todo en la Ciudad de México, haciendo estragos gracias a su clasismo por parte de estas personas porque no saben que son clasistas. Pero la gente que sí me conoce sabrá que yo no soy así. De la supercola. Nada más en lo que va este mes, en el Estado de México, pasó con un güey jugando pádel, que entre esta persona y sus guaruras presuntamente le turbo hiper mega madrearon la mandarina a otro profesor de pádel. Y hace poco en el canal de Clips cubrimos el caso de la lady racista, una mujer de supuesta ascendencia argentina que se puso a insultar gravemente con insultos racistas justamente a un policía de tránsito en la colonia Condesa porque la señorita se estacionó de manera ilegal, creo que en doble fila y le iban a poner la araña, se enojó, hizo todo su horno de racista. Hasta racista eres. ¡Los odio! Ahorita actualizamos su caso dentro de unos minutos porque ya tiene sentencia. La demandaron al parecer por discriminación y ya hay un veredicto. Pero bueno, regresando a Lady Polanco. Al parecer se llama Claudia Mollinedo, que es una periodista de la empresa Imagen TV o Grupo Fórmula. Una de esas dos, pero que a raíz de su incidente que subió historias quejándose de que la habían corrido del lugar, actualmente está suspendida indefinidamente del lugar donde trabajaba. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? No lo sé, porque yo también soy una persona llena de narcisismo, ignorancia. Y ver cómo tristemente estas personas genuinamente
por lo menos creo, creen que valen más o importan más que los trabajadores de un restaurante únicamente porque pagaron más dinero por estar ahí, por lo tanto deberán ser atendidos como si fueran nobleza o casi como reyes, a pesar de que no es real. Eso es una jalada, una creencia bastante deshumanizante en contra de los trabajadores del país, al que estas personas piensen que únicamente porque pagaron dinero merecen que las otras personas les sirvan horas extras sin que les paguen, obviamente. Será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos, como había comentado, esta periodista, Claudia Mollinedo, utilizó sus redes sociales con tantito más de 100,000 seguidores. Muy importante, como podrán observar esta persona. Utilizó su perfil de Instagram para notificar a través de sus historias a la 1 de la mañana del viernes. O sea, técnicamente jueves en la noche habían salido a tomar estas amigas a cenar a este restaurante. Pero a la 1 de la mañana, 1:30, esta señora se pone a grabarse junto a sus amigas haciéndose las víctimas de... ¡Ay! Oigan, es que somos mujeres y nos acaban de correr en la calle. O sea que vamos a ser 4 mujeres con muchísimo dinero y seguramente un chofer que nos espera en Polanco solas. No, trágico. Donde pagamos casi 25,000 pesos de cuenta. Así nos corrieron, nos dejaron afuera. En la calle. Afuera, literal, 1:30 de la mañana. Que porque tenían 4. que cerrar. Y digo, molesta un poco, ¿no? Que Chance utilizó la carta feminista de cómo son tan inconscientes estos trabajadores que ya hicimos que se queden fácil 1 hora más tarde y todavía les faltan fácil 2 horas de transporte público para llegar a sus casas y que aún así mañana tienen que presentarse a la misma hora porque tienen que trabajar y hacer las 3 o 4 horas de jornada laboral. Estas personas, ¿cómo se atreven a dejar a 4 señoras desamparadas en medio de Polanco? No. Qué falta de conciencia. ¿Qué no ven en el país en el que estamos? Entonces sí, ahí noté eso, como que utilizaron la carta de sororidad de pobres de nosotras, que nos quedamos hasta la media hora después de que el restaurante oficialmente había cerrado, que sí investigué. El restaurante Bagatelle en Polanco todos los días cierra a la 1 de la mañana, a excepción de los domingos. Y bueno, estas personas se indignaron bastante porque ya escuchamos que previamente habían gastado 25,000 pesos, que son como 1,200, 1,300 dólares, en este restaurante. Entonces, en su cabecita, eso equivale o es igual a... Oye, te estoy pagando lo que es casi una renta, tantito menos que una renta en una colonia gentrificada, entonces me tienes que tratar como reina, a pesar de que cualquier comensal que vaya a estos lugares, de a huevo paga esas cuentas. Y digo, te ponen a preguntar de qué estrato, ¿verdad?, socioeconómico son estas mujeres que fueron a cenar, estas amigas, como para un jueves en la noche, irse a tomar unos traguitos, unos drinks, a pasarla bien y acabar pagando, si eran 4, una cuenta de 25,000 pesos. Estás hablando de que pagaron cada una de ellas 300 dólares. Y bueno, las responsabilidades que deben de tener al día siguiente o no. Y chance, no sé, esto nos da a entender que por algo tienen una desconexión clara con la gente que sí trabaja en el país, o por lo menos en la ciudad. Pero sí, en su cabecita eso no hacía sentido. Que a pesar de que seguramente ellas dicen que no en el video y en ningún momento en sus disculpas lo han mencionado. Bueno, la disculpa de esta periodista, porque como la despidieron temporalmente hasta quién sabe cuándo, se disculpa por cosas bien absurdas que ahorita vamos a ver, pero nunca mencionan el hecho de que lo más seguro, seamos realistas, cualquier persona que se ha quedado hasta tarde en algún restaurante, te avisan cuando ya van a cerrar. Si es que tú no eras consciente de la hora del cierre del establecimiento en el que estás, siempre te pasan la cuenta de perdida media hora antes, 45 minutos antes, porque ya están haciendo el cierre el corte de las ganancias del día, hay que contar y hay que cerrar el restaurante ya sin gente. Entonces seguramente hicieron caso omiso a que los trabajadores les avisaron, oigan, ya vamos a cerrar, y no les importó, hasta que las tuvieron que correr, que muy culeramente esta persona terminó grabando al trabajador que las terminó sacando del lugar, diciéndoles como, miren, él es el responsable de que nos dejaron a nosotras desprotegidas en la calle. Y más allá de la terrible persona que debe ser como para no darte cuenta de lo humillante y denigrante que es hacer eso, grabar a una persona por únicamente hacer su trabajo, persona que de por sí ya salió bien tarde a su casa, a regresar a su hogar para dormir a lo mucho 3 horas y al día siguiente volver a trabajar lo mismo. Lo que más me indigna yo creo que es la comparación con que al parecer entonces si te corren de un lugar porque estás rompiendo las reglas del lugar, eres un criminal. O sea, que las estaban tratando como si fueran ¿qué? Nos calle. prendieron las luces, empezaron a barrer y todavía nos escoltaron a la salida
cual si hubiéramos sido delincuentes que no hubiéramos pagado la cuenta, y una cuenta tan cara como la que nos tocó pagar. Y otra vez la aclaración de que pagaron mucho dinero, entonces necesitaban o merecían un trato diferente. A pesar de, hermanas, cualquier persona paga esas cuentas estando ahí. Digo, no cualquier persona, pero si vas a estos lugares, no es como que tu cuenta sea la gran diferencia. Y aunque fuera una cuenta de $5,000 para arriba, no importa. Porque el restaurante cierra a la 1 de la mañana. No, lo que más me enoja de estos casos de las ladies y de los lords de la ciudad y que se hacen virales en internet es que claramente estas personas tienen una creencia muy tonota, muy estúpida, por no decir de creer que únicamente por tener cierto dinero o que pagaste cierto dinero, puedes hacer que las decenas de personas que trabajan en ese lugar se la pelen y tengan que llegar aún más tarde que de por sí, a la hora que ya llegan, seguramente estas personas cierran a la 1, llevan a su casa a las 3 de la mañana y ahora por este berrinche van a acabar llegando a las 4 o más tarde. Y al día siguiente se tienen que despertar a trabajar igual. Y es esta creencia como justo de tener dinero. No solo es como debería, a mi parecer, ser. Tienes el suficiente dinero para pagar este servicio muy caro en estas colonias exclusivas como Mazarik, Polanco, Lomas de Chapultepec, lo que quieras. Pero eso no significa que ya automáticamente te vuelvas casi el dueño del tiempo de las personas que están trabajando en estos lugares. Es parte de ese clasismo invisible que estas personas se adjudican de ser tan buenas personas, pero no se dan cuenta que realmente son de la chingada. Y chance estoy siendo muy prejuicioso y analizando cosas que no. Pero creo que si ya la persona te recarga 2 veces la cantidad gigantesca de dinero que pagaron entre las 4, como para ser tratadas de esa manera, podría ser, ¿verdad?, que estas personas genuinamente sí creen, entonces que estaban en su derecho de armarla de pedo. Y sobre todo esta personita muy mañosa, la periodista, aunque nunca dijo que no después en sus disculpas, utilizó sus redes sociales como para que, no sé qué pensó, ¿verdad?, pero que la gente se indignara ante este caso de injusticia que sufrieron estas pobres mujeres en Polanco a la 1:30 de la mañana. Hemos comido en lugares mucho más ricos, donde hasta el último minuto te respetan la estancia. Y aquí nos trataron como si fuéramos unas criminales. A la clásica de Carla Sofía Gascón, ¿no? Ay, es que estábamos sufriendo en Londres, mi hija y yo, sin salir, como si fuéramos... Mejor me voy a callar. Porque mi hija tiene que estar llorando 2 días encerradas en casa, en Londres, que nos fuimos como si fuéramos... ¿Como si fuéramos qué, Carla? ¿Como si fuéramos qué? ¡Dilo! Me voy a callar. Y lo que más me enoja es que esto es una total incongruencia. Porque sí les respetaron hasta el último momento de la instancia, señora. Cerraban a la 1 y la sacaron hasta la 1:30. Entonces, no sé de qué se están quejando. Puedes argumentar que estaban borrachas y yo qué sé, pero al final, este acto tan miserable como para tratar de utilizar tus redes sociales para humillar a los trabajadores que solo están haciendo su trabajo y se quieren ir a su casa, te habla de que esta persona no es tan buena como ella cree. Más porque justo mientras están haciendo este berrinche sale la persona que al parecer las escoltó fuera del restaurante y lo empiezan a grabar. Entonces, pues fue este señor el que nos escoltó. Mira, justo este señor fue el que nos escoltó. Aquí se cierra la 1, no es cuando quieren. Y puede ser que el trabajador fue algo grosero en decir, oigan, el lugar cierra a la 1, no es cuando ustedes quieran, pero es real. O sea, es real. Literalmente estas personas se fueron media hora después del cierre del restaurante, lo que ocasionó que estas pobres personas tengan que irse aún más tarde a sus casas y hasta posiblemente perder transportes públicos que los llevaban hasta su casa. Bueno, esto pasó el jueves pasado. Acto siguiente, a lo largo de los siguientes días, la gente se indignó mucho en internet y esta misma reportera, al ver que ya la habían corrido de su lugar de trabajo, decidió hacer una disculpa. Una disculpa totalmente sincera y para nada hueca, vacía y que en ningún momento reconoce el por qué hizo mal. Dice, discúlpenme si hizo mal, discúlpenme si hice sentir a algunos de ustedes mal, que los ofendí, pero en ningún momento la persona esta explica por qué fue que se equivocó. Ese video fue imprudente y sobre todo mal planteado. Lo reconozco con toda humildad. Cometí un error al compartir algo tan delicado sin contexto, sin explicar de manera clara qué había ocurrido, y eso abrió la puerta a muchas interpretaciones que se salieron de control. Claro, porque el problema de todo esto no fue que esta persona con bastante dolo trató de humillar públicamente a, bueno, el restaurante que, buhu, no creo que sea tan grave, pero sobre todo al trabajador a través de su audiencia medianamente grande en Instagram de pérdida. Pero no, el problema
fue que la sacaron de contexto, fíjense nada más. ¿Dónde hemos escuchado esta estupidez antes? No es como lo que siempre dice la gente de la chingada en redes sociales para justificar que son terribles seres humanos. Entiendo que el video pareció arrogante, altanero y hasta prepotente. Les aseguro que esa no soy yo. Y quienes me conocen profesional y personalmente y me han acompañado en estos más de 14 años de trayectoria lo saben. Los que me conocen lo saben. Sí, lo mismo que los tweets de la otra lady racista diciendo que la gente que me conoce sabe que no soy así. Como si fuese algún tipo de defensa válida. Es ridículo. O sea, en sus cabezas entiendo que tiene sentido porque, bueno, en realidad los míos saben que yo no soy así porque son igual de la chingada que uno mismo, ¿verdad? Por eso solo se andan solapando entre ellos y diciendo, tú no hiciste nada malo, como más adelante veremos con su compañero Ciro Gómez Leiva. Pero es alarmante porque te habla de que estas personas claramente no son conscientes del daño que le hacen a los demás, tanto al vulnerar la persona, la imagen del trabajador que grabó para tratar de decirle, este güey fue el que me corrieron, como digo, podría ser, no lo sé, pero chance de buscar que lo despidan eventualmente por su trato, como también solo cómo afectó la noche de la mayoría, si no es que de todos los trabajadores que se tuvieron que quedar hasta más tarde por culpa de estas señoras. Es un claro desapego con la realidad y que no lo entiendan es muy alarmante porque solo significa que posiblemente vuelvan a repetir esta conducta después, solo que sin grabarse a sí mismas. Porque aprendieron que no es que sean de la chingada por ser personas sin conciencia de clase, sino porque hicieron mal, porque se les olvidó que son figuras públicas y grabaron y lo subieron a Twitter y a sus redes sociales, haciendo así que las personas de internet las juzgaran indiscriminadamente. Eso es lo que estuvo mal, que lo grabaras, no que lo hicieras. Y que bueno, también eso da a entender que chance a tus amistades también les caes muy mal. Y estás en un nido de víboras hipócritas que ni tú te has dado cuenta. Pero lo bueno es que está asumiendo responsabilidad por lo que más o menos piensa que hizo mal y está asumiendo las consecuencias. Pero no basta con decirlo. Me toca asumir las consecuencias. Me duele profundamente haber decepcionado a quienes han confiado en mi trabajo durante estos años. También me duele haber afectado la imagen de un medio al que respeto y que por ahora ha decidido apartarme. Y lo entiendo. Creo que justo sacó esta disculpa como forma de que la vuelvan a contratar, tratando de recuperar su trabajo que al parecer pues la suspendieron o despidieron durante un ratito por todo este desmadre. Pero aquí viene la hipocresía y lo que al final hace que todo esto sean lágrimas de cocodrilo y solo una manera de limpiar tu imagen pública ante la gente. Porque más adelante vamos a ver en sus disculpas, pero lo hacen ver como que la generación de cristal una vez más solo busca arruinar la vida de personas que son muy buena onda y para nada clasistas. No me creo superior a nadie, no me creo intocable. Nunca fue mi intención usar mi voz para dañar o desprestigiar a nadie. No se cree superior a nadie, pero literalmente viendo sobre el hombro, ve a los trabajadores del restaurante del cual la corrieron. No se cree intocable hasta que la despidieron. Y por eso hizo su video donde dice que nunca intentó usar su voz y su presencia en redes para desprestigiar o dañar a nadie, pero graba el restaurante donde estuvo explicando la terrible situación que vivió y luego al pobre trabajador que de por sí ya le arruinaron la noche y su descanso, esta señora, para todavía no dañarlo, pero chance abrirle los ojos en que este pobre trabajador se dé cuenta en dónde está ubicado en la escalera socioeconómica. Que hablando de la lady racista, la otra lady que cubría en el canal de Clips, vayan a verlo si no lo han visto el contexto, pues bueno, ya tuvo un juicio al parecer donde se sentenció, según el C4 Jiménez, a que tiene que pagar casi 100,000 pesos en daños reparatorios al policía que ofendió, al oficial de tránsito, casi $5,000, y que supuestamente pidió que a ver si le podían dividir los pagos, de que se los pudieran pagar en cómodos pagos mensuales, como si estuviera en Electra, dice el poco clasista C4 Jiménez. Y sí, de hecho ha habido mucha cobertura mediática en el caso de Lady Racista, muy extraño. De hecho hasta ya pusieron granaderos porque en algún momento de su primera audiencia la gente le empezó a aventar agua y otras cosas, entonces pusieron seguridad para que la gente no la vulnerara otra vez. Y digo, si bien es lo que se tuvo que haber hecho desde que esta persona se puso loquita en la Condesa y que tuvo que haber recibido ya una multa. Se me hace muy extraño que hasta ahorita esta denuncia de discriminación sí esté procediendo y que tenga tanta cobertura mediática. Es como si solo fuese un show para crear la ilusión de que el sistema judicial de la Ciudad de México funciona. Pero los otros miles de crímenes un poco más importantes, la verdad, se van a quedar así. Pero oigan, si en redes sociales vemos que la Argentina racista pagó por haberle hecho insultos a un oficial de tránsito, bueno,
Creo que estamos progresando. Y regresando a la señora en cuestión del restaurante después de esta disculpa, al parecer fue al programa de un amigo suyo, ex trabajador que se llama Ciro Gómez Leiva, a su noticiero, donde fue a disculparse de manera pública otra vez. Por eso estoy aquí, asumiendo las consecuencias de mis actos. Pero también se nos olvida que detrás de cada video viral hay una historia, hay una persona que se equivoca como todos, que comete errores como todos. Y sí, si bien la neta ha sido una respuesta bastante extrema el hecho de que la hayan despedido de su trabajo, digo, entiendo las repercusiones de manchar el lugar donde trabajas, porque pues, utilizaste tu plataforma, como lo es Instagram, plataforma donde por sí subías los extractos de tu trabajo periodístico para tratar de humillar a un mesero que solo estaba haciendo su trabajo. Sí está un poco extremo el juicio social que está teniendo esta persona. Claro que sí, solo que no creo que eso sea suficiente como para justificar que la cagaste muy duro. Y si bien, exacto, errar es de humanos, lo que no está padre como persona es que te disculpes de manera superficial y sin realmente comprender cuál fue tu error. Porque en ningún momento reconoce el por qué se equivocó. Solo dice, perdónenme si llegué a ofender a ciertas personas, si se llegó a ver como arrogante mis actos, pero yo también soy hijo de Dios. No entiende justamente las repercusiones. Menciona que sí se les olvidó que la gente, así dice, se nos olvidó que la gente tiene un horario laboral. Quiero ofrecer una disculpa pública a todos los trabajadores del restaurante Bagatel en Polanco porque no justifica el hecho de que nos estuviéramos divirtiendo y de que nos la estuviéramos pasando muy bien. No justifica el que nosotros nos hayamos quedado. Y bueno, eso es lo único más o menos sincero. De ningún momento menciona el por qué grabó de esa manera al mesero que la corrió del lugar. Y todo bien, no hasta eso. Pero el problema es que su amiguito Ciro le dice que ¿para qué se disculpa? Si solo fue un video. En ningún momento le dijo groserías a los meseros. Sin intenciones de dañar a nadie. ¿De qué te disculpas? En el video, al menos el que vi, solo es ese video. Sí, en el que es vi, el único. no les dices cosas, No, los no. insultas, nada. En ¿De ningún qué momento de les qué falta te el disculpas? respeto, en ¿Por ningún qué momento. te disculpas de eso? Y aquí vemos a su compañero solopando las terribles conductas clasistas de esta señora. Su compañera, y eso nos da a entender que chance, el mismo Ciro, también actúa de esa manera cuando va a restaurantes, que se cree como una persona superior que debe ser atendida de manera diferente únicamente porque llegó a pagar una cuenta de más de $100 en algún restaurante. Y lo triste es que si chance esta persona, si esta señora periodista, tenía las intenciones de cambiar y de tratar de entender por qué este acto fue más allá de un arrebato de arrogancia o de enojo porque la habían corrido estando borracha, no va a cambiar porque si sus amigos le están diciendo que ella no hizo nada malo y solo hay que actuar de esta manera para que la gente de internet se calme, entonces el cambio no va a llegar y esta persona va a seguir comportándose de esta manera durante el resto de su vida, solo que con la lección de ya no grabarse a sí misma haciéndolo porque ya vio que cuando la cagas público no es el hecho de que seas una persona terriblemente clasista que no respeta el tiempo de los demás y su persona por lo tanto, sino que está mal porque te vieron haciéndolo. Y que gente que no son tus amigos ya se dieron cuenta que pues te tienen envidia o yo qué sé, las chaquetas que se hacen estas personas para jamás tomar responsabilidad por sus malas acciones y siempre echarle la culpa a los demás. En este caso, hay las redes sociales de veras cómo son. No sé si estuvo bien o mal, pero lo que sí sé es que nos equivocamos, es que yo, como alguien de los medios de comunicación, como una figura pública, me equivoqué. No debía haber subido ese video, ofendí a mucha gente. ¿A quién ofendiste? ¿Por qué? Exactamente. No sabe literalmente qué fue lo que hizo mal. Solo sabe que se tiene que disculpar de esta manera pública para ver si así recupera su trabajo. Y en sus propias palabras, para ella el error únicamente fue que como figura pública haber subido ese video. Y no que se sentían con el derecho, tanto ella como sus amigas, que podían hacer que la gente llegara tarde a su casa, a sus hogares, a sus familias, únicamente porque pagaron muchísimo en la cuenta. Y ya para terminar, creo que justamente lo más alarmante de esto es que ¿cuántas otras ladies, cuántos otros lords en Polanco, en cualquier otra colonia en la Ciudad de México, existen y que hacen esto todos los días? Muy probablemente todos los días, solo que sin cámaras, porque hasta eso estas personas tenían un poco más la cordura de no grabarse haciendo estos actos de la chingada, con los meseros, en los bares, antros a los que vayan. Muy probablemente muchísimas. Y si bien fue muy extremo chance que le hayan despedido y los insultos que reciben en redes sociales, que esos nunca van a estar bien, lo alarmante aquí es que estas personas no reconocen y genuinamente no entienden por qué están equivocadas. Por qué fue un acto tan desconsiderado, tan poco empático y sobre todo un acto de superioridad déspota
ante los trabajadores de estos lugares y por lo tanto clasista. El clasismo, una vez más, que ni estas personas se dan cuenta que lo son. Ellos se creen, como todas las personas en el mundo que son malas, se creen buenas personas. ¿Por qué? Porque si vieron la última temporada de Squid Game, la gente mala en el mundo va por la vida siempre responsabilizando a otros de sus malas acciones. Y la gente buena se la pasa lastimándose a sí misma, flagelándose por cosas que ellos no hicieron mal. No, eso ya no, solo con lo de los malos. Y bueno, solo espero que algún día no salga un video mío así. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Gracias por darme la oportunidad y por darte el tiempo para escucharme. Gracias.